Solo un rayo del sol cambia el tiempo en el reloj. Hoy mis deudas reciben perdón. Pago por el show. Me siento feliz porque si no soy yo, pues ¿quién? Todos caen a mi lado. El freno lo arranqué. Me siento feliz porque yo no dudo mi power. Te burlaste de mí, se acabó. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Trata de festejar, celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan y Marte me espera mientras rodea. Nada me rompe, no, no, nada me rompe. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más.
Tu padrino de comunión, ¿quién es? ¿De comunión? Martín. Padrino de comunión. ¿De comunión quién es? ¿Por qué es diferente? Martín es dos, ¿Por qué tiene que darte la vela ahorita entrando? Sí, que la La comunión. Desde hace rato se fue y... Él está anotado ya en la boleta de comunión. Sí, ahorita viene, creo que se está tardando. Le tiene que dar la vela. Ajá. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos. A ver, ¿no tienen papá? ¿Tú eres? Parte allí, por favor. A ver, ¿quién comienza de los dos? Entréguela, aunque ya caminaron juntos. Pero aquí en la puerta de la iglesia, díganle una palabrita. Aquí, a él no, él. Espérate, uno. Igual que la, pues, como que usted tenga más que güey, tenga gente. Pero las otras sale bate. ¿Ya? Ahora sí, comiénzale. Tu jefa. Ahí viene. Fue a traer su padrino de primera comunión. A ver, recíbela. Como no negan que está suka mati que te echa entrar William Mocones pues digan pues cuidar vos que te Juan pues haga su propio paro que de que estás que toman de aquí en adelante toma tu responsable de arroz que te como recibirlos como si fuera tu hija que sí ¿Ya? sí ya viene ya el padrino ¿Ya? sí ya A ver, darle las gracias a los suegros. Gracias, pues, pollo. Con su vela prendida. Tú eres el padrino. El padrino con agua. la Toro, güeye. Mira. Ya lo pagaste. Híjole, está salada la cosa, está salada la cosa. Bueno, ponte por el lado derecho, viendo de allá para acá. Lado derecho, ¿cuál es tu derecha? Como Yakma. Lado derecho, pues. Anika como Yakma. Ponte listo, ahora sí. Ándale. Yo les doy la bienvenida en nombre de nuestra iglesia, agachaditos, en nombre del Padre, del Hijo. Allah, tú de veras. también se esconde Amén. Órale, vénganse. eso Sale. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús, que viene a salvarnos, estén con cada uno de ustedes. Decimos a Diosito, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama tu gracia sobre esos hijos tuyos, Carlos Ramírez de la Rosa y Ana Teresa Karina Jiménez, que hoy se unen ante tu altar para que se mantengan firmes en el amor que se profesa por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Nos persinamos todos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: ya no tienen vino. Jesús le contestó: mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían: hagan lo que les diga. Había allí 6 tinajas de piedra de unos 100 litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían: llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Así lo hicieron, y en cuanto el encargado de la fiesta probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque solo los sirvientes la sabían, llamó al novio y le dijo: todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Palabra del Señor. Permítame decirles antes, Luis Fernando y Fabiola deben ver esto porque ustedes son padrinos. ¿Dónde te vas a sentar? ¿Dónde se van a sentar? ¿Dónde se va a poner el novio o la novia? No llegan como si fueran a traer agua, ya está de por sí el pozo. Pues eso no hay que tener cabeza, mi amigo. Siempre debe poner las sillas de los novios, las sillas de los papás, las sillas de ustedes, reclinatorios de ustedes, pero vienen y no hay nada. Imagínate, ya estás fallando, mi amigo Carlos, Ana Teresa. Desde el principio, ¿dónde se van a hincar? ¿Dónde se van a sentar mis ahijaditos? Hay que estar vivo. Pues amigo Carlos, Ana Teresa, bienvenidos. Ustedes ya han caminado un poquito en su vida como pareja y saben ustedes el compromiso que tienen ahora, un poquito, diríamos, muy serio en adelante, no solamente ahorita, sino el compromiso que adquieres ya al tener una pareja al lado, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. Si hoy vienen a manifestar su amor a sus seres queridos, dice el libro sagrado, la iglesia, nosotros decimos este edificio que tenemos aquí a la vista, pero hay un canto que dice: tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, todos somos la iglesia del Señor. La iglesia, decimos, es el edificio, no, así le nombramos, pero la iglesia eres tú y yo y cualquiera de nosotros. Por eso hoy que vienes a la iglesia a decir: yo te quiero y voy a estar contigo en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, porque a veces solamente estamos en las buenas, pero ya cuando la pareja, alguno de los dos está muy malito, delicado de salud, ay, que te cuide tus hijos, ay, que te cuide tu papá si todavía vive, ay, que te cuiden tus familiares, pero yo ya me voy para mi casa. Ahí se está faltando
a la palabra que ustedes se van a decir, en las buenas y en las malas. Dice, en la salud y en la enfermedad, siempre apoyados de la mano, luchando y cuidando todo lo que implica en el matrimonio, ¿sí? Yo suelo decirles, pues, cuando se celebra un matrimonio, aquí están los papás, que no se lo lleven de nueros ni de nueras. El matrimonio es de dos, ¿sí? Aquí yo estoy luchando, porque yo he escuchado mucho, ¿sí? Mi suegra me regaña, mi suegra se mete, mi suegra no quiere, mi suegra se enoja, mi suegra, pues que no tiene que meterse la suegra. Que se entienda, que escuchemos. Claro, usted entregó a su hija y ya aquí el tlaca que tiene al lado va a ser responsable. Y ni tú te vayas allá de nuero, mi yerno esto, mi yerno el otro, mi yerno flojo, mi yerno esto. ¿Para qué? Los dos. El matrimonio es de dos, ni de tres, ni de cuatro, sino de dos el matrimonio. Para que no estemos diciendo, yo siempre les digo, la casa está bien grande, allá del otro cuarto que vivan y nosotros aquí. Cada quien en su casita, muchacha, muchacho, para que no haya problemas el día de mañana, porque siempre se ha dicho, ¿quieres mucho a tu suegra? ¿Qué creen que se contesta? No la quiero ver ni en pintura, la fregada mujer, ¿verdad? Porque se mete por donde quiera y eso no está bien, no está bien. Así que échele todas las ganas del mundo. También, padrino, pues atento, porque pues no estuvo al 100, que digamos, el ahijado, ¿verdad? No estuvo al 100, tú sabes, muchacho, pero aún así te estoy echando la mano, estás haciendo o vas a hacer tu comunión y debes estar al 100, no nada más al 20 o al 15%, sino siempre bien vivo, atento. Dice el texto sagrado en la lectura primera que leímos, es el capítulo 8 de un libro llamado Tobías. Se celebra un matrimonio y aquí es muy interesante porque el esposo se llama Tobías, la esposa se llama Sara en la lectura que leímos, ¿sí? Y Tobías le dijo a la futura esposa, Sara, levántate, no solamente vamos a vivir así y ya nos juntamos, sino dice, vamos a la casa de Dios, supliquemos a Dios que tenga misericordia de nosotros, que nos bendiga nuestra unión. Y Tobías le dice, Señor, si yo me caso con esta hija tuya, no va a ser para una semana, ni para un mes, ni para tanto tiempo, para toda la vida, dice, para toda la vida, y no solamente para satisfacer una pasión, sino ante todo para fundar una familia. Y por eso, Dios mío, te digo, compadécete de mí, compadécete de ella, y haz que los dos juntos vivamos felices hasta que seamos huehuensin, bien viejitos, ¿verdad? Pues échele todas las ganas del mundo, pues. Dios los bendiga. Carlos Ramírez, Ana Teresa, yo siempre les digo que ya está bien definida su situación de pareja. A echarle todas las ganas del mundo, a arrimar todas las cosas. El día de mañana ya los hijos que comen, que quieren juguete, que quieren pan, que quieren golosinas, y papá, ni modo, a sacar el billetito. Y allí Ana Teresa a lavar la ropa del Tlacahuelle, ¿verdad? Y tlaxcali totonque, y chile manteca, y frijoles, y la sopa, y ni modo, hay que hablar así, porque vivimos aquí, ¿verdad? Si tú fueras en otra ciudad por allá decir, ay, haces los sopes, yo ya me voy a la oficina, ese es otro rollo allá en la ciudad, pero aquí no, aquí nosotros, ¿verdad? Pues que Dios te bendiga, muchas felicidades, Carlos, Ana Teresa, disfruten su fiesta, su día. Este día está dedicado para ustedes, y el día de mañana, adiós, vestido blanco,
y a Dios traje, ¿verdad? Y vamos a pintar barro, porque hay que conseguir el Tommy, ¿verdad? Pues Dios te bendiga. Muchas felicidades. Dale la vela a tu padrino. Te pregunto, Carlos Ramírez, Ana Teresa Karina Jiménez, ante esa comunidad cristiana que representa a la iglesia, ¿han venido aquí a contraer matrimonio por su libre y plena voluntad, sin que nada ni nadie los presione? Sí, vengo libremente. Sí, vengo libremente. ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en su matrimonio durante toda su vida? Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable, amorosamente? Ahora me comenta que ya tienen un hijo. Sí, estoy dispuesta. Sí, estoy dispuesto. Así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos como quien saluda. Acérquense más y expresen su consentimiento delante de Dios y de la iglesia. Yo, Carlos Ramírez de la Rosa, te acepto a ti, Ana Teresa Karina Jiménez, como mi esposa. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Ana Teresa Karina Jiménez, te acepto a ti, Carlos Ramírez de la Rosa, como mi esposo. Prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad, amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que el Señor confirme ese consentimiento que se acaba de manifestar uno al otro y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, el hombre jamás podrá separarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así agarramos. El Señor bendiga esos anillos, las arras, el lazo que se van a entregar uno al otro como signo de amor y de mutua fidelidad. En nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Saca las arras, saca las arras. Espérate, dame el anillo de ella. Dáselo a él, de ella, de ella. Dile su nombre. Ana Teresa Karina Jiménez, recibe este anillo como prenda de mi amor, como signo de mi amor, que siempre se seré fiel. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dáselo a ella. Dile su nombre. Carlos Ramírez de la Rosa, recibe este anillo en signo de mi amor y de que siempre te seré fiel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Colócaselas en su mano.
Dile su nombre. Ana Teresa Karina Jiménez también recibe estas arras como prenda de mi amor, de la bendición de Dios y la señal de que nunca nos falte nada de los bienes y que vamos a tener a partir y que amén. Carlos Ramírez, yo recibo estas arras como prenda de la bendición de Dios y en señal de todos los bienes que vamos a compartir. Amén. Dáselas a tu madrina. Ponles en los cojitos. Todos de pie. Aplauso fuerte para esta pareja, marido y mujer para siempre. Decimos cantando: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que Carlos Ramírez, Ana Teresa Karina, que acaban de celebrar con gozo su matrimonio, se mantengan siempre firmes en la fidelidad y constantes en el amor. Roguemos al Señor. Para que sepan amarse como Cristo ama a su iglesia y estén dispuestos a ayudarse y honrarse mutuamente en su matrimonio. Roguemos al Señor. Pedimos también por los papás de Carlos, papás de Ana Teresa Karina. Oremos. Pedimos también por los padrinos Luis Fernando de la Cruz, Fabiola Sánchez. Oremos. Por los amigos, familiares e invitados de cada uno de los contrayentes. Escucha, Señor, nuestras oraciones y derrama con abundancia tus dones sobre estos esposos, Carlos, Ana Teresa, y aparta de ellos todo mal, y haz que vivan felices bajo tu protección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para alabanza y gloria de tu nombre. Recibe en tu bondad, Señor, los dones que te presentamos con alegría, y protege con tu amor paterno a quien nos uniste con el sacramento del matrimonio, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre bueno, Dios todopoderoso y eterno, porque estableciste con tu pueblo una nueva alianza para ser partícipes en Cristo de la naturaleza divina y coherederos de su gloria, los que redimiste por el misterio de su muerte y resurrección.
y quisiste darnos a entender esta gracia de tu liberalidad en la unión del hombre y la mujer, para que el sacramento que ahora celebramos nos recuerde el designio inefable de tu amor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, diciendo: llenos están los cielos y la tierra de rodillas quien pueda hacerlo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a los discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Jesucristo está con nosotros, sacramento de nuestra fe. Paraditos todos. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo José de Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Ten misericordia de nosotros que acompañamos a Carlos Ramírez de la Rosa, Ana Teresa Karina Jiménez. Pedimos también por sus padrinos Luis Fernando de la Cruz, Fabiola Sánchez, su padrino de comunión Martín Isidoro, familiares y amigos. Así también con la Virgen, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Toma la velita con tu ahijado, así como está, con tu ahijada, con la otra mano, así, la levantamos, así. Carlos, ponte allí también. Así, levantamos un poquito. Cantamos, Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos
voluntad, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan De cada día, y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos que nos ofenden. Padre nuestro, líbranos de todo mal. Padrinos, esa vela que ustedes tienen, Carlos, Ana Teresa, es para alumbrar su camino. No están solos, Dios estará con ustedes en su nueva vida de pareja delante de Dios. Toma la velita, ya apaguen la velita. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Decimos: tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestras faltas, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con cada uno de ustedes. En Cristo Jesús, dense ese saludo de paz. De Dios, quitas el pecado del mundo, de nosotros, de nosotros. De Dios, nosotros, de nosotros. Jesucristo está con nosotros, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la mesa del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de nuestro Señor Jesús los guarde para la vida eterna. Amén. De pie, de rodillas.
Oremos. Tú que nos has permitido participar de tu mesa, concede, Señor, a Carlos Ramírez y Ana Teresa, que acaban de unir sus vidas por el sacramento del matrimonio, permanecer siempre fieles a ti y dar testimonio de ti ante los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Todos diremos nuevamente amén. Carlos Ramírez, Ana Teresa, que Dios Todopoderoso les conceda participar de su alegría y los bendiga en sus hijos. Que el Hijo unigénito de Dios esté junto a ustedes en sus penas y en sus alegrías. Amén. Que el Espíritu Santo de Dios habite en ustedes y los llene de su amor. Amén. Que la bendición de Dios los acompañe siempre, descienda. Nos persinamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan en paz, la Santa Misa ha terminado. Retírenles el lazo. Retírale, ayúdale, taca. Paraditos, de pie, hey, de pie, pongan atención, aplauso para ellos.
quiero nada, novia mía, novia
quiere bailar, el mariachi loco quiere bailar. ¿Ya tiraron dulces? ¿Qué no? ¿Sí? ¿Apenas? Sí, la puñeta. ¿Allá? ¿Apenas no queda? Apenas. Apenas. ¿Viste? Pinche par de dulces, guapo.
Quien se acompañó al grupo pero entrenó aislado, recuperados, Fabio Famicano y el con potencia física, Teo Hernández y Olveni. Con estos contratiempos, Francia encara su cuarta final de los últimos 7 mundiales. Los ganos fueron considerados para el tiempo, en todas sus líneas. Pero la al igual que hoy en Sofí, quien se lo da sus veces, señora Victoria de Marruecos y por sus venas corre sangre como ella. Sus compañeros estiman Mata, Jefferson Jules Koundé está ligado a Benin, como a Tutsi, a Marruecos y Kingsley Coleman. Así como Eduardo Camavinga, hermano, no.
Le ha partido monta, que le va a cancelar la boda. Uy, cayó. La de Marina. ¿No? Ya ven cáncer. Anita, no me llevas dentro pero para que se la y tú de uno ya parte no esto con él. No se lleva. No se Bueno, buenas tardes, tengan todos. Estamos aquí presentes frente a una pareja que hoy va a contraer matrimonio civil. Hoy es día especial, ya que nos encontramos en presencia de una pareja que ha decidido unirse en matrimonio. Mucho me honra ser representante del Estado de este acto jurídico de tanta importancia para los aquí presentes. Y les pido que tomen en cuenta que la familia que surge de este matrimonio es la base fundamental de la sociedad. Ustedes decidieron estar juntos con un solo fin, el de perpetuar su amor, que debe estar cimentado en el respeto y la confianza. El matrimonio es un acuerdo de dos voluntades y el único medio legal para conformar la familia. Su hogar lo deben cimentar en la comprensión, la lealtad, el apoyo mutuo. El matrimonio es sagrado, es íntima comunión, es plenitud y cumplimiento del máximo anhelo de dos seres que se aman y que desean unir sus vidas para siempre. Y el día de hoy, en presencia de sus seres queridos, ven colmado este anhelo. Por ello les pregunto, ¿están ustedes aquí por su propia voluntad? Y procedo a leer el acta de matrimonio. El acta es número 15 del libro número 1 de la Oficialía 7 de la localidad de Xalitla. Hoy, 16 de diciembre del año 2022. Datos de los contrayentes. Contrayente 1, Carlos Ramírez de la Rosa. Lugar de nacimiento, Oaxaca de Juárez, México. Domicilio, calle sin nombre y sin número de Amillatepec, municipio Eduardo Neri, estado de Guerrero, México. Fecha de nacimiento, 22 de octubre del año 2001. Nacionalidad mexicana, edad 21 años. Ocupación, trabajador por su cuenta. Contrayente 2, Ana Teresa Karina Jiménez de la Rosa. Lugar de nacimiento, Texquisquiapan, Querétaro de Arteaga, México. Domicilio, calle sin nombre y sin número, Amillatepec, municipio de Eduardo Neri, Guerrero, México. Fecha de nacimiento, 8 de octubre del año 2002.
nacionalidad mexicana, edad 20 años. Fecha de nacimiento, 8 de octubre del año 2002. Nacionalidad mexicana. Ocupación, trabajador por su cuenta. Filiación del contrayente 1, progenitor 1, Ecriserio Ramírez Rodríguez, nacionalidad mexicana. Progenitor 2, Patricia de la Rosa de la Cruz, nacionalidad mexicana. Domicilio de ambos es calle sin nombre, sin número, Ameyaltepec, Eduardo Neri, Estado de Guerrero, México. Filiación del contrayente 2, Alberto Jiménez de la Cruz, nacionalidad mexicana. Progenitor 2, Francisco de la Rosa y Venancio, nacionalidad Francisca de la Rosa Venancio, nacionalidad mexicana. Domicilio, calle sin nombre, sin número, Ameyaltepec, Eduardo Neri, Estado de Guerrero, País México. Testigos de los contrayentes. Testigo 1, Juan Carlos Epitacio Pérez, nacionalidad mexicana, edad 32 años. Domicilio, calle sin nombre, sin número, Ameyaltepec, Eduardo Neri, Guerrero, México. Parentesco, cuñado. Testigo 2, Eric de la Rosa de la Cruz, nacionalidad mexicana, edad 46 años. Domicilio, sin nombre, sin número, Ameyaltepec, Eduardo Neri, Guerrero, México. Parentesco, tío. Testigo 3, Marisol de la Rosa Venancio, nacionalidad mexicana, edad 32 años. Domicilio, Avenida Centenario Norte, 28, Colonia Tequisquiapan, Centro, Tequisquiapan, Querétaro de Arteaga. Parentesco, hermana. Cuarto testigo, Gilberto Ramírez Martínez, nacionalidad mexicana, edad 35 años. Domicilio, Venustiano Carranza, sin número, pueblo, Bernal, Ezequiel Montes, Querétaro de Arteaga, México. Parentesco, cuñado. Les pido de favor que lean todos los datos que están correctos, si no me los hacen saber, por favor, y ya para corregirlos. Una vez cumplidas con las formalidades de ley, en mi carácter de oficial número 7 del Registro Civil de Xalitla, municipio de Tepecoclico de Trujano, Guerrero, exhorto a Carlos y a Ana Teresa Karina, quienes vinieron por su propia voluntad y han decidido consolidar su amor por medio del matrimonio, a que logren que esta unión sea un símbolo de equidad, de amor y justicia entre ustedes. Por lo que siempre deben dirigirse con cariño, respeto, honestidad, pero sobre todo fidelidad. Compartan siempre sus alegrías y penas y mantengan siempre la llama de su amor y vivan cada día de su matrimonio llenos de comprensión. La comunicación es la mejor herramienta para solucionar los problemas, haciendo que crezcan los lazos de amor. Véanla pues no solamente como un instrumento en su vida de casados, sino también en su responsabilidad de padre y madre. También hago un reconocimiento a sus padres porque este día ellos de manera especial están viviendo una de las mayores satisfacciones. El ver a sus hijos realizados, momento donde valoran que su esfuerzo, su dedicación y sus atenciones no han sido en vano. A ustedes como pareja los invito a que se conduzcan de la mejor manera. No degraden ni deformen la voluntad que tienen de estar juntos, ya que existe el compromiso y la responsabilidad de respaldar el buen nombre de sus familias. Y si algún día sus hijos e hijas se sentirán orgullosos, como ahora se sienten ustedes de sus padres. Por lo que en nombre de la ley y de la sociedad,
los declaro unidos en legítimo matrimonio, con todos los derechos y obligaciones inherentes al mismo. Que Dios los bendiga y que sean muy felices. Un aplauso para otra vez les pido un aplauso para la pareja. Bien, y ella me ha escuchado. Están felices. Felicidades.